¿Cuál es el significado de la Navidad? La Navidad viene del latín nativitas, que hace referencia a nacimiento. ¿Pero qué nacimiento? Y vamos a ver a lo largo de este versículo un nacimiento importante que cambia y transforma nuestras vidas. Nosotros todos los días deberíamos, pero en este día especial que es 25 de diciembre a nivel global, a nivel mundial, dentro de las estadísticas, ¿sabes cuál es la primera fiesta que se celebra a nivel global en todos los países? La Navidad. Para nosotros la Navidad es el celebrar y recordar el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y vamos al libro de Isaías, donde estábamos leyendo, y vamos a enfocarnos nada más en 4 versículos en esta noche, para que después podamos ver el drama que estamos ansiosos de verlo. Yo sé que algunos a lo mejor venimos cansados porque la Nochebuena nos la pasamos con la familia, disfrutando, durmiéndonos un poco tarde, pero vamos al libro de Isaías, y en el versículo 1 que leíamos hace un tiempo atrás, Dios le muestra algo impresionante al profeta Isaías. Un mensaje que fue escrito para el pueblo de Israel, específicamente conforme al contexto de todo lo que vamos a ver en Isaías. El profeta Isaías siempre se refirió a la nación de Judea, a la nación de Benjamín. Y en estos versículos Dios habla a esa nación, a ese pueblo. ¿Sabes cuál fue la diferencia de la nación de Israel y la nación de Judá cuando se dividieron? La nación de Israel cayó y luego fue esclavizado porque se perdieron, se desviaron. De todos los reyes que gobernaron después de Salomón, todos se volcaron bajo los ídolos. Pero la nación de Judá y de Benjamín resistieron un poco más. Tuvieron reyes temerosos. Y entonces Dios habla a Isaías para este pueblo. Y en el contexto nos estaba hablando, si leemos el versículo 7, versículo 8, el pueblo de Judá iba a caer en cautiverio. El pueblo de Judá iba a ser llevado, iba a ser gobernado por los asirios. Iban a tener muerte, destrucción. Y la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel, posteriormente lo iba a pasar el pueblo de Judá. Y ya estaban en esa situación. Estaban angustiados porque los estaban dominando, porque perdían batallas, porque ya no eran esa gran nación como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. Y Dios le habla a Israel y le dice: di estas palabras a esta nación. Y empieza el versículo 1 diciéndonos: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenarán de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Empieza este versículo: mas no habrá siempre oscuridad. Y me encanta cómo el profeta Isaías nos dice: mas no habrá, porque se refería a un lapso de tiempo corto, no para siempre, un lapso de tiempo. El pueblo de Judá, el pueblo de Dios, estaba sufriendo, estaba siendo esclavizado, estaban en guerra, estaban perdiendo esas guerras. Pero no iba a ser así por siempre. Y luego nos dice: no habrá siempre oscuridad. Cuando el profeta Isaías hace referencia a esto, está hablando de que se habían alejado de Dios, de que vivían bajo maldad, bajo pecado, alejado de Dios, y su mente se había entenebrecido, había estado ya o estaba ya en obscuridad. Y aunque esta es una lección bien interesante, que tiene mucha historia y que solamente vamos a estar tocando un poco, ¿sabes cómo podemos traducir esto en nuestros días? Lo hemos visto a lo largo de Romanos. La humanidad está alejada de Dios, está en obscuridad. Por consecuencia de esa desobediencia
que surge en Génesis, Satanás rebelándose y después Satanás engañando a Eva para que Eva y Adán desobedezcan a Dios. Y a partir de ahí la humanidad tiene una naturaleza caída, una naturaleza en oscuridad, alejada de Dios. Y veíamos algunos versículos de Romanos, espero que tú tú recuerdes, donde la humanidad no quiere saber nada de Dios, piensa poder hacer su vida sin Dios. A lo mejor tú has escuchado a mucha gente que dice: no necesito de Dios en mi vida para poder ser una buena persona. Y una situación parecida se estaba llevando en los tiempos de Isaías con la nación de Judá. Se había olvidado de Dios, se había alejado de Dios, había cambiado a ese Dios que conocían por las historias, por aquellas enseñanzas de sus padres, de ese Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que por la noche los llevaba con una columna de fuego y por el día una columna de nube. Aquel Dios que abrió el mar, aquel Dios que les dio alimento, que les dio agua, que en alguna ocasión, cuando el agua era amarga, a través de un tronco, a través de un árbol, fue echado en esas aguas amargas y las aguas se compusieron. Ese gran Dios, el pueblo de Judá, la nación de Judá, se había olvidado de ese gran Dios. Por eso en este versículo podemos ver cómo empieza el profeta Isaías: mas no habrá siempre obscuridad, porque aunque el pueblo de Dios ya estaba alejado, Dios tenía un plan de redención para sus vidas. Que la humanidad está alejada de Dios, Dios tiene un plan de redención para volverlos a traer a Él. Eso es parte del significado de la Navidad, y que más adelante lo vamos a ver de una manera clara. Luego, ¿qué más nos dice este versículo? Para los que están ahora en angustia. La situación por la cual el pueblo de Judá estaba pasando no era grata. Hoy en día, ¿cuántos sabemos que la inflación está para arriba? Que la canasta básica ya no se compra solamente con 120 pesos. Ahora a lo mejor ya se necesitan 500 pesos para poder comprar los alimentos esenciales. Y estamos sufriendo. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pegó esta enfermedad, que venimos saliendo de esta pandemia? ¿Cuántas personas no murieron? ¿Cuántas personas no quedaron con alguna lesión por causa de esta enfermedad? Y la situación del pueblo de Judá era peor, porque estaban en guerra y estaban muriendo y no tenían que comer y estaban sitiados. Muchos morían de hambre. Pero hay que recordar que Dios les dijo a través de Isaías: solo por un tiempo iban a sufrir. Los que están ahora en angustia, una vez más vuelve a hacer mención a ese prefijo ahora, en la actualidad, pero no en el futuro. Los que están en angustia, y vemos que el pueblo de Dios iba a caer en cautiverio, iba a venir desolamiento a su pueblo, a sus naciones, iba a venir pobreza. Y en nuestros días la humanidad está alejada de Dios y también está en angustia. Porque si Dios no está en nuestras vidas, no podemos tener tranquilidad. Y lo vemos a lo largo de todo lo que te acabo de decir, con la inflación, con las enfermedades, con los problemas en la familia. Muchos nos aferramos pensando que el dinero lo es todo en nuestras vidas. Y llega un momento en donde pierde su valor, o donde lo perdemos todo. Llega un momento en que a lo mejor los jóvenes dicen: yo estoy en una dieta keto, yo como sanamente, nutritivamente, voy al gimnasio, y un virus acaba con su vida. Algo bien impresionante es que dentro de las estadísticas del COVID, no solamente el COVID se llevó a las personas que tenían una mala salud. Este virus también se llevó a muchas personas que estaban sanas. Y entonces nos damos cuenta que el dinero, que la salud, que los bienes
no pueden sostenernos cuando vienen los problemas. A lo mejor sí por un poco de tiempo, pero no el tiempo necesario para mantenernos firmes. Y el pueblo de la tribu de Judá y de Benjamín lo estaban viviendo porque estaban en angustia. Todo lo que habían aprendido del rey David, todo lo que habían aprendido del rey Salomón, todo lo que se habían logrado en estos dos reinos, prosperidad, riquezas. Nos dice el libro de Crónicas de Reyes que en el tiempo de Salomón él hacía escudos de oro, de bronce, de plata y los repartía para aquellos que le servían, para sus comandantes. Y toda esa riqueza fue quitada del pueblo de Judá y de Benjamín y de Israel por consecuencia de una nación que se alejó de Dios. No podemos llevar una vida próspera, ni una vida sana, ni una vida íntegra si Dios no está en nuestras vidas. Esa era la situación, ese era el contexto en el tiempo de Judá, pero también en el tiempo de hoy con esta humanidad alejada de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que ellos rigen su vida por su experiencia o por su conocimiento, pero se han olvidado que la máxima autoridad que tenemos, que rige nuestras vidas en esta tierra, es la palabra de Dios. Y que tú y yo como creyentes ahora comprendemos, y nuestro velo ha sido quitado, que tú y yo estamos aquí y debemos de esforzarnos por sujetarnos a la palabra de Dios. Pero esta humanidad no quiere hacerlo, no quiere saber nada de Dios, nada de su palabra. Y después nos dice este versículo 1: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Pero una vez más Dios a través de Isaías le dice: pero va a llegar el tiempo, pues al fin llenará la gloria. Cuando la nación esté acabada, cuando la nación esté quebrada, cuando a lo mejor ya no haya solución en nuestras vidas, cuando a lo mejor ya invertimos nuestro tiempo, ya invertimos todo el dinero que teníamos, toda la inteligencia, todo nuestro ser en poder salir de un problema, pero ya no sabemos qué hacer. Dios nos levanta, porque solamente Él tiene la capacidad de levantarnos. Por eso en este versículo termina: pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y esto es algo bien interesante, porque para poder entender bien esta última parte de este versículo, ¿cómo le llamaban al Señor Jesucristo? Yo sé que sus discípulos le llamaban el Mesías, el Hijo de Dios, Maestro. Pero ¿cómo le llamaban los fariseos y los escribas? El Galileo. Porque dentro de la historia, cuando los asirios vinieron y conquistaron y el pueblo de Judá y de Benjamín cayeron en cautiverio, la región de los Galileos fue la zona más afectada. Fue la zona cero, donde solamente había muerte y donde había destrucción, y muchas personas pensaron que así se iba a quedar. Pero Dios tenía una promesa, que en esa zona más maltratada, que en esa zona más destruida, Dios le iba a levantar en gloria. ¿Cómo traducimos esto hoy en nuestros días? No importa cuál es la situación de las personas, no importa qué tan pisoteadas están, qué tan acabadas están, porque Dios las puede levantar. Yo sé que para las personas hay muchas veces piensan: yo no valgo nada, no hay nada de valor en mí. Pero Dios les puede dar un valor que va más allá de lo común. Y yo le doy gracias a Dios, porque si tú y yo ya estamos aquí, es porque la Navidad ha llegado a nuestras vidas. Es porque siendo nosotros nada, no teniendo nada, no mereciendo nada,
Dios nos tomó y nos levantó. Por eso, primera de Juan nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Dios le estaba hablando al pueblo de Judá, pero esta profecía se cumplió no solamente en el pueblo de Judá, se cumplió en nuestras vidas. Y se quiere seguir cumpliendo en las personas que necesitan la luz, en las personas que necesitan a Dios en sus vidas. Y después nos dice este versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Nos dice ahora la primera parte de este versículo: el pueblo que andaba en tinieblas. Pero no solamente el pueblo que andaba en tinieblas, sino que andaba en tierra de sombra de muerte. Es decir, que estaban apartados de Dios, que estaban en pecado, que estaban en maldad. ¿Sabes cuál es el resultado de estar apartados de Dios? Esto es bien interesante, porque en Romanos podemos ver que la causa de la muerte es ¿por qué? Por el pecado. Así como el pecado entró, también entró la muerte. Pero ¿sabes cuál es el resultado de estar apartado de Dios? No solamente es una muerte física, es una muerte que trasciende en lo espiritual. Y el apóstol a Pablo nos habla mucho de esto acerca en Romanos, pero solamente vamos a tocar esta parte que se nos habla en Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas, tierra de sombra de muerte. Más adelante también menciona cuántos de nosotros esa era nuestra condición antes de venir a Dios, viviendo bajo los deseos de la carne. Menciona Pablo en Romanos, en Gálatas, en Tesalonicenses. Nos dice: estas son las obras de la carne y este es el fruto del Espíritu Santo. Esa era la condición del pueblo judío, del pueblo de Dios. Esa es la condición de la humanidad. Un pueblo que está en tinieblas, un pueblo que está en sombra de muerte. Pero mira qué más nos dice este versículo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Luego nos dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Vieron gran luz, luz les resplandeció sobre ellos. Estaban viendo la solución que Dios tenía para sus vidas. Estaban viendo la solución. El profeta Isaías les estaba dando la solución para que ellos regresaran a Dios, para que ellos volvieran a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos regresado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos reconciliado con nuestro Creador? Por eso nos dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos está hablando de Cristo viniendo a este mundo, haciendo referencia. El apóstol Juan hacía la analogía de la venida de Cristo como la luz. Versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. A lo mejor mucha gente dice: es que mi problema es tan grande, es que mi pecado es tan grande que Dios no me puede perdonar. Pero la luz de Cristo es tan grande que desvanece, que quita toda tiniebla, todo pecado. De eso nos estaba hablando el profeta Isaías. Luego nos vamos al versículo 9 y nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no solamente a
a ciertos tipos de hombres, sino a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto es algo impresionante porque más adelante se nos explica cómo esa salvación que fue para los judíos, ellos la rechazaron y por ese rechazo la salvación pasó a nosotros siendo gentiles, siendo nosotros mexicanos. Pero vemos cómo Juan se expresa de Jesucristo como la luz. Y volvemos a Isaías capítulo 9. Y entonces ahora podemos comprender que en este versículo 2, cuando nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. De una manera implícita, ¿de quién nos está hablando? De Cristo. Y después viene los versículos 3 al 4, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. El pueblo de Judá estaba preso, estaba esclavizado, había un fuerte yugo sobre ellos, pero no para siempre iba a ser así, sino por medio de aquella solución que Dios iba a enviar al pueblo, los iba a libertar. Y esta profecía va más allá solamente del contexto, de lo histórico, sino que toda persona que está viviendo alejada de Dios, apartada de Dios, en vicios, en maldad, en pecado, y que a lo mejor por su propia fuerza ha intentado alejarse de esas cosas, pero no puede. Dios le ha dado la solución. Dios nos ha enviado la solución para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Dios nos ha dado la solución para liberarnos de nuestra mala forma de pensar, de nuestra mala forma de actuar. No es porque yo sea inteligente. Yo le decía a los hermanos el día domingo que me vieron con mis lentes, no es que soy intelectual, es que ya no veo muy bien. Cuando me dieron los lentes, yo le pregunté a Vale, ¿cómo me veo? Y yo pensé que me iba a decir, pues te ves bonito, te ves elegante. Lo primero que me dice, te ves como un intelectual. Y muchas veces nosotros ponemos nuestras fuerzas, nuestros méritos, pensando en que somos nosotros el que le vamos a dar solución a nuestros propios problemas y a los problemas de los demás. Pero Dios, conociendo nuestros corazones, conociendo nuestro ser, nos pone el ejemplo del pueblo de Judá, un pueblo que se alejó de Dios, que estaba perdido, que estaba alejado, y Dios le envió la solución para que fuesen libres. Libres. Espiritualmente, tú y yo somos libres, gracias a Dios. Y hay mucha gente que necesita esa libertad. La solución ya vino al mundo, la solución ya está en nosotros, pero ahora es trabajo nuestro poder llevar a esas personas que están esclavizadas, poder enseñarles cuál es el camino para su libertad. Ese es un trabajo de cada uno de nosotros y debemos de hacerlo todos los días, pero ahora que en este día 25 de noviembre a nivel global, la celebración más celebrada en todos los países, tú y yo debemos de recordar, animarnos y el día de mañana seguir dando testimonio de esa luz, de esa Navidad, de ese nacimiento. Y mira qué nos dice este versículo 3 y 4 de Isaías, y ya vamos a acabar, 5, 6 y 7. Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y después,
por medio de Isaías, Dios le da esa solución que esperaban para ser libertados y nos dice: porque un niño nos es nacido. Un niño, nuestro Salvador, se hizo semejante a nosotros. Nuestro Salvador se hizo con la humanidad que tú y yo tenemos. Nuestro Salvador es mejor que el Superman, porque si tú en alguna vez te has preguntado cuál es la historia, cuál es el origen de Superman, el gran hombre, las historias nos dicen que él venía de un planeta que no era la Tierra. Nuestro Salvador se encarnó y se hizo hombre, como tú y como yo, para poder entender las necesidades, las aflicciones. Por eso Isaías hace referencia a esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? De Dios. Un hijo de Dios. Dios enviando a su hijo en rescate de nosotros. Dios haciendo a su hijo como nosotros, para padecer como nosotros. Por eso nos dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esta primer parte de este versículo podemos ver que Cristo tenía la humanidad que tú y yo teníamos o tenemos. Podemos ver que también Cristo fue enviado por Dios, el Hijo de Dios, que no escatimó a ser semejante a nosotros, sino se hizo siervo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Vamos a ver qué más nos dice este versículo 6. Y el principado sobre su hombro. Es decir, este niño, este hijo, iba a tener autoridad para poder gobernar a las naciones. Y este tiempo se va a cumplir, pero antes, de una manera que todos veamos, se ha cumplido en nuestras vidas. Cuando tú y yo venimos a los pies de este hombre que dio su vida por nosotros. Él toma el control de nuestras vidas y ahora nosotros le servimos a Él. Y después, dentro de Apocalipsis, los hermanos que estuvieron con nosotros a lo largo del año pasado, que veíamos el libro de Apocalipsis, vemos que de una manera literal Jesucristo va a venir en su segunda venida. ¿Para qué? Ya no para dar su vida una vez más por rescate, sino ahora para gobernar. Y nosotros lo conocemos, ese reinado de 1000 años. Pero después de esos 1000 años, Cristo seguirá gobernando. Y nosotros seremos parte de aquellos que gobernarán junto con Cristo. Por eso es que Isaías, esta carta de Isaías fue escrita hace miles de años. Y Isaías nos describe y nos dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y cuando dice la palabra admirable, está hablando de una persona que tú y yo vamos a poder verlo y nunca nos aburriremos de verlo. Y Él nos enseñará grandes cosas. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba con esta palabra de admirable, se hacía referencia a una deidad, se hacía referencia a un Dios. Isaías nos está hablando de este niño admirable, siendo Dios mismo, teniendo el poder, la autoridad, teniendo la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la santidad. Ese gran Dios, por amor a nosotros, se hizo como tú y como yo. Y después, otras de las características en el cual el profeta Isaías describe a este niño, nos dice como consejero.
como aquella persona que nos va a dar consejos para que tú y yo podamos tener una mejor vida, para que no cometamos los errores que a lo mejor nuestros padres cometieron, para que no cometamos los errores que a lo mejor nuestros hermanos cometieron, para que el pueblo de Israel no cometiera los errores que sus antecesores cometieron. Pero ahora tú y yo tenemos a Cristo para que nos aconseje, para que podamos llevar una mejor vida, una vida apartada, alejada de todo aquello que no agrada a Dios. Porque la consecuencia del pecado, como te comentaba hace un momento atrás, como nos dice Romanos, es la muerte. Nada bueno puede salir del pecado. Nada bueno puede salir del adulterio, de las borracheras, de la fornicación, de todo aquello que nos habla Gálatas. Nada próspero. ¿Cuántos de nosotros queremos tener una vida próspera? Aquí tenemos los consejos de Cristo. Aquí tenemos sus enseñanzas. Aquí tenemos lo que Él nos ha dejado. Ama a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que Isaías nos dice en este versículo, ese niño, ese que es el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Nos está nombrando una de esas características que solamente Dios el Padre tiene y que podemos ver que también Cristo. Por eso es que nosotros creemos en la Trinidad, porque parte de las características de Cristo es que Dios es un Dios, las características de Cristo que Cristo es omnipotente, que Él todo lo puede hacer si nosotros confiamos en Él. Jesucristo le dijo en alguna ocasión a sus discípulos: si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y sabes cuál es el grano más pequeño de todas las hortalizas? La mostaza. Y Jesucristo dice: si tú tienes fe en mí, aunque sea tan pequeña, vas a poder hacer grandes cosas. Por eso es que el profeta Isaías hace referencia a este niño como Dios fuerte, porque no hay nada imposible por Dios. De hecho, Romanos hemos visto que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas, y no hay ninguna cosa que no haya sido hecha por Cristo, que no haya pasado por Él. Padre eterno, Jesucristo no tiene un fin. Nuestra fe en Jesucristo es una fe increíble porque no tiene un fin. Nosotros físicamente vamos a pasar por un proceso y vamos a envejecer, y nuestra vida física se va a acabar. Pero nosotros que hemos puesto nuestra fe en ese niño, nuestra fe en Cristo, vamos a vivir con Él por toda la eternidad, porque Él es el Padre de la eternidad, porque Él es el Padre del tiempo. Yo te puedo preguntar en esta noche: ¿qué es lo más valioso que no puedes comprar? La salud, la vida, la paz, el amor. Pero ¿sabes qué es algo valioso? La salud. A lo mejor puedo tener un poco de salud si yo doy dinero para poder tener, no sé, una máquina de oxígeno, que me entre mejor oxígeno a mis pulmones y pueda desarrollarme mejor y pueda crecer mejor. El amor, a lo mejor si me busco a alguien, puede ser mi media naranja, como el hermano Rafa me explicaba hace un par de domingos atrás. Pero hay algo que no puedes comprar: es el tiempo. El tiempo. No podemos regresar el tiempo atrás.
Muchas veces quisiéramos regresar el tiempo cuando nos equivocamos para darle solución, pero el tiempo ya no regresa, el tiempo se nos va. Salmos nos dice que a lo mucho los hombres viven 70 y cuando mucho 80 años. Ya vi una cara asustada de algunas personas que ya están más o menos en ese tiempo y dicen: se me acaba el tiempo. El tiempo no lo podemos comprar, pero sí lo tenemos ganado en Cristo. Porque lo que tú y yo no podemos hacer, Cristo lo hace en nuestras vidas. Por eso es que como cristianos no debemos de tener temor a la muerte, porque es un proceso para algo mejor. Porque nuestras vidas están seguras y están salvas en este Padre que Isaías nos dice en este versículo como el Padre eterno, el Padre del tiempo. Y después nos dice la última descripción: el príncipe de paz. Porque debemos de entender que la paz que tú y yo debemos de estar buscando es una paz que va más allá de lo que podemos ver, sino es una paz que nos debe de reconciliar con Dios. Porque Romanos nos dice que nosotros estamos enemistados con Dios a consecuencia del pecado, de la maldad que hay en nosotros. Y si estamos enemistados con Dios, el resultado de esa enemistad es un juicio sobre nuestra vida. Romanos, Revelaciones nos lo ponen un poco más descriptivo: la ira de Dios sobre aquellos que están enemistados con Dios. Pero este niño vino a reconciliarnos con Dios, vino a volver a unirnos con Dios. Ahora tú y yo tenemos paz, pero ¿con quién? Para con Dios, por medio de Cristo. Es por eso que a través de Cristo Dios nos ve, y a través de Cristo tú y yo somos hijos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo también hace referencia acerca de lo que Isaías estaba hablando en este versículo, cuando hace referencia al príncipe de paz. Luego Jesucristo nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No tengamos miedo, no tengamos temor, porque ahora tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. Y luego termina este versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es la Navidad. No son los regalos, no son las luces, no es el árbol, no son los arreglos. La Navidad es recordar el nacimiento de Jesucristo. Y Jesucristo en algún momento le dijo a un fariseo grande, un maestro fariseo: tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. La Navidad se trata de que tú y yo vengamos a Cristo y nazcamos de nuevo, porque Dios nos ha dado la oportunidad por medio de su Hijo. Entonces, en esta hermosa noche yo te invito, hermano, a que sigamos firmes en nuestra fe. Tenemos una gran responsabilidad. Yo estoy seguro, estoy convencido que los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Y si a lo mejor alguien no ha nacido de nuevo, puede acercarse a mí, al pastor Antonio Junior, y puede hablar con nosotros acerca de ese nuevo nacimiento que tenemos en Cristo. Pero yo en esta noche, hermanos, les invito a que tomemos fuerza, tomemos ánimo y sigamos hablando del nacimiento
de Cristo, que sigamos hablando de nuestro nacimiento en Cristo. Que vayamos a las personas que están en obscuridad, que vayamos a las personas que están en tinieblas, aquellas personas que están en angustia, y les demos de conocer el nombre glorioso de Cristo. Este niño, este hijo que nos es dado, este consejero, este Dios fuerte, este Padre eterno, príncipe de paz, tú y yo lo conocemos. Y yo en esta hermosa noche te invito a que lo demos a conocer a las personas que están allá afuera. Te voy a invitar en esta noche que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de poder nacer en Cristo. Y que tú y yo sigamos comprometidos, tomemos fuerza, tomemos ánimo para poder seguir mostrando lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, en aquellas personas que necesitan a Cristo en sus vidas. Padre que estás en el cielo y en nuestras vidas, te damos gracias porque hemos recordado este nacimiento que tú nos has enviado a tu Hijo Jesús para poder reconciliarnos contigo y que a través de Él podemos nacer de nuevo. Señor, y en esta hermosa noche estamos agradecidos por la oportunidad que tú nos has dado de poder conocer a Cristo, de poder poner nuestra fe en Cristo y poder nacer, por haber podido nacer de nuevo en Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque es un privilegio para nosotros poder ser llamados ahora tus hijos, no mereciéndolo, siendo imperfectos, no habiendo nada bueno en nosotros, Padre. Pero tu amor es tan grande que tú enviaste a tu Hijo en carne y hueso, con nuestra humanidad, para pagar el precio de nuestro pecado y volver a reconciliarnos contigo, Señor. En esta hermosa noche te damos las gracias porque tú has sido fiel en nuestras vidas y has sido bueno, Padre. Señor, tú conoces la condición por la cual estamos en esta noche. Tú conoces nuestras vidas, nada podemos ocultarte, Padre. Y en esta noche, Señor, tomamos aquella promesa que Pablo nos hablaba y nos decía que aunque nosotros permanezcamos infieles, tú permaneces fiel a nuestras vidas, Señor, por medio de Cristo y gracias a Cristo, Señor. Y en esta hermosa noche yo te pido que tú limpies nuestra mente, limpies nuestro corazón, nos des las fuerzas para poder seguir adelante, viviendo una vida con fe, una vida agradándote y agradando a Cristo, Señor. Y en esta hermosa noche, Padre, me comprometo una vez más contigo que voy a estar esforzándome por dar buen fruto, buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida, para dar a conocer a Cristo en aquellas personas que están necesitadas, por aquellas personas que están en angustia, que están en tinieblas, que están bajo la sombra de la muerte. Usa nuestras vidas para que la luz gloriosa de Cristo pueda resplandecer en la vida de aquellas personas, Señor. Danos la fuerza, el entendimiento, capacítanos para poder hacer tu voluntad, Señor. Y gracias por esta noche que podemos recordar el nacimiento de Cristo, pero aún mejor, el nacimiento que Cristo ha causado en nosotros para poder vivir conforme a tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, sobre todo nombre.